Bienvenidos sean todos a esta nueva clase del curso intensivo de Anatomía e Histología. Mi nombre es Oliver Jesús Villalobos Ceballos, soy estudiante del segundo año de Medicina de la Universidad de Carabobo de Aragua y actualmente me desempeño como preparador del curso intensivo de Anatomía e Histología. En esta ocasión hablaremos acerca del núcleo interfásico y vamos a detallar el contenido de la clase. Primero vamos a hablar acerca del núcleo celular, hablaremos de los aspectos morfológicos de importancia, las partes del núcleo, detallaremos el nucleolema desde un punto de vista ultraestructural, definiremos las funciones del núcleo y hablaremos de manera detallada acerca del núcleo interfásico, sobre todo de la disposición de la cromatina durante la interfase celular. Posteriormente, hablaremos un poco acerca de cómo es el proceso que se lleva a cabo dentro del núcleo para transformar la cromatina en cromosomas y en una última instancia hablaremos acerca del núcleo. Primero definamos qué significa núcleo celular. El núcleo celular es simple y llanamente una estructura intracelular limitada por membrana que básicamente tiene la función principal de albergar en su interior el material genético de cada una de las células eucariotas. Y me refiero a células eucariotas puesto que las procariotas son células que no presentan núcleo. Por ende, el material genético, a diferencia de las células eucariotas, se encuentra disperso en el citoplasma celular. La función es bastante compleja debido a que el núcleo va a controlar gran parte de las actividades celulares por medio de lo que vendría siendo el material genético, precisamente. A través del núcleo se llevan a cabo algunos procesos como la duplicación del ADN o la replicación, es el término más apropiado, la transcripción de ADN a ARN, que es básicamente una copia parcial de un ADN, y en una última instancia tenemos el ensamblaje inicial de los ribosomas. Ahora, es muy importante que nosotros respondamos a esta pregunta, y es bastante básica. ¿Todos los núcleos son iguales? La respuesta es no. De hecho, el núcleo es uno de los elementos más importantes que debemos observar al momento de nosotros estudiar cualquier tipo de preparado, puesto a que los núcleos son bastante variados, de acuerdo al tipo de célula que estemos observando y por ende nos ofrece muchísima información. ¿Ok? Pero para ello nosotros tenemos que tener la costumbre de estudiar algunas características morfológicas que nos van a ayudar a diferenciar las diferentes células de acuerdo a la forma de su núcleo, de acuerdo al tamaño del núcleo o de los núcleos que se encuentren presentes, la cantidad de núcleos y la ubicación de cada uno de ellos. Fíjense, la forma es algo altamente variable. Podríamos encontrar núcleos esféricos, podríamos encontrar núcleos alargados, ¿ok? Fíjense, por ejemplo, en el caso de una célula cúbica, ¿sí?, que presenta el mismo diámetro vertical como horizontal, podríamos decir que el núcleo, en este caso, casi siempre va a ser completamente esférico. Podríamos encontrar algunas excepciones a la regla en donde podríamos hablar acerca de células prismáticas que presentan un núcleo alargado, que pareciera dar la impresión de seguir la misma forma y la misma trayectoria de la célula, pero en este caso orientados hacia su tercio más basal. Podríamos encontrar también el caso de las fibras musculares estriadas esqueléticas, que son todas aquellas fibras que forman los músculos del sistema musculoesquelético que nos permite llevar a cabo cierto tipo de movimientos. Estos presentan núcleos de una forma bastante alargada. Entonces fíjense cómo existe una diferencia bastante marcada desde ese punto de vista morfológico o desde ese aspecto morfológico. Entonces de ahí podremos sacar muchísima información para poder diferenciar los diferentes tejidos. Ahora, otro punto importante a evaluar es el tamaño del núcleo celular. El tamaño del núcleo es directamente proporcional al tamaño de la célula. Esto quiere decir que mientras más grande es la célula, más grande es el núcleo y viceversa. La cantidad es algo también bastante variable. Podríamos encontrar células mononucleadas, es decir, que presentan un solo núcleo. Podríamos encontrar células binucleadas, como es el caso
de los hepatocitos. Y podríamos encontrar células multinucleadas, como es el caso de las fibras musculares estriadas esqueléticas, que presentan múltiples núcleos orientados a la periferia de la fibra muscular. Otra de las cosas que es muy importante acotar es que existen algunas células que parecieran a simple vista tener varios núcleos, pero la verdad es que es un solo núcleo, pero con lobulaciones, como es el caso de los granulocitos neutrófilos, como podríamos observar acá. Fíjense cómo tenemos un frotis sanguíneo. Este que ustedes observan acá son los glóbulos rojos, que son células anucleadas, es decir, no presentan núcleo. Y observamos entonces esta célula que se encuentra acá, correspondiente a un granulocito neutrófilo, es decir, un tipo de glóbulo blanco. Si se dan cuenta, podríamos decir a simple vista que esto presenta 3 núcleos, pero la verdad no es esa. La verdad es que es un solo núcleo, pero que presenta lobulaciones o unas pequeñas prolongaciones que se encuentran unidos por filamentos de cromatina. Ya vamos a ver qué es la cromatina más adelante. Ahora, ¿cómo está compuesto un núcleo? Vámonos desde lo más fácil, desde lo más digerible, desde lo más sencillo a lo más complicado. El núcleo está compuesto principalmente por 4 elementos. El primero de ellos es el nucleolema, que en este caso es la membrana nuclear. Es específicamente este punto de separación entre el citoplasma y todo lo que se encuentra en el interior del núcleo. Ahora, dentro del núcleo vamos a encontrar una sustancia que contiene agua, contiene electrolitos, contiene algunas estructuras proteicas, que se denomina nucleoplasma. Ahora, es muy importante acotar que el nucleoplasma no involucra dentro de su definición a lo que vendría siendo el material genético. La cromatina hace referencia a este material genético, que sí se encuentra dentro del nucleoplasma, mas no son lo mismo. Son cosas completamente diferentes y tienen que ser estudiados de forma diferente. Y en una última instancia tenemos otra estructura intranuclear que se denomina nucleolo. Ahora, siendo un poco más específicos, tenemos que darnos cuenta que el nucleolema presenta una organización desde el punto de vista de microscopía óptica bastante sencilla, pero desde el punto de vista de microscopía electrónica muy diferente. Fíjense, si nosotros observamos un preparado, por ejemplo esto que también es un frotis sanguíneo, y observamos una célula como esta que presenta un núcleo, y si nosotros nos vamos a dar cuenta y ubicamos a la membrana nuclear, que es lo más periférico al núcleo, nos vamos a dar cuenta que se ve simple y llanamente como una pequeña línea de separación. Y eso es lo que se observa en microscopía óptica en todas las células que presentan el núcleo. Ahora, si un preparado histológico lo pasamos a microscopía electrónica, vamos a darnos cuenta que la constitución del núcleo es mucho más compleja de lo que parece. ¿Por qué? Porque vamos a tener 2 láminas concéntricas que van a definir al núcleo propiamente dicho. Fíjense, aquí se ve perfecto en la imagen donde tenemos núcleo, esto es el núcleo y esto es el citoplasma de la célula. Fíjense, esta membrana concéntrica o esta lámina que ustedes observan acá, corresponde a la lámina nuclear interna, y la que se encuentra en un trayecto paralelo corresponde a la lámina nuclear externa, que establece un contacto directo con el citoplasma celular. Entonces, ultraestructuralmente, el núcleo no se compone de una sola lámina, son 2 láminas que transcurren en una dirección paralela y que delimitan un pequeño espacio que se denomina el espacio cisternal o cisterna perinuclear, que es básicamente este espacio blanco que encontramos entre las 2 láminas que están muy bien definidas acá. Por otro lado, es muy importante acotar que la lámina nuclear externa es
continua con lo que vendría siendo el retículo endoplasmático rugoso. Si ustedes observaron la clase de organoides, tienen que darse cuenta que bueno, dentro del citoplasma celular existe toda una maquinaria de diferentes órganos intracelulares que se denominan organoides, organelas, como ustedes las quieran llamar, pero que se encargan de funciones específicas. Dentro de toda esa maquinaria se encontraba una organela que se denominaba retículo endoplasmático rugoso. Como bien saben, los ribosomas son otro tipo de organoides que en este caso se encargan de leer el material genético para poder producir diversos tipos de proteínas. ¿Okay? Entonces es bastante lógico que exista una cohesión entre la membrana nuclear, ¿sí?, que es el revestimiento de aquel compartimiento que posee todo el material genético, y existe también una conexión directa con el retículo endoplasmático rugoso que posee esos ribosomas indispensables para leer ese material genético y producir proteínas. Esto a veces es pregunta de examen y tienen que estar muy pendientes de ello. A veces preguntan cuál es el organoide que se encuentra más asociado al núcleo. En este caso vendría siendo el retículo endoplasmático rugoso, debido a su conexión directa con la lámina nuclear externa y con el grupo de ribosomas que se encuentran asociados tanto a la lámina nuclear externa, porque la lámina nuclear externa en su cara citoplasmática presenta ribosomas, y evidentemente todos los ribosomas que se encuentran acoplados a la maquinaria del retículo endoplasmático rugoso. Algo característico de esto también es que el núcleo, como ustedes bien saben, tiene la capacidad de mediar un proceso de división celular. Este proceso de división celular básicamente consiste en generar una apertura o un defecto en el núcleo y dejar escapar determinada cantidad de material genético, básicamente con la intención de poder dar origen a dos células hijas con la misma cantidad o la misma carga genética. Y entonces ahora ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo es posible que una célula, después de dividirse, vuelva a su forma original? Porque después que una célula que tiene la capacidad de dividirse da origen a dos células hijas, termina entonces teniendo la misma forma, teniendo exactamente las mismas características. Y eso lo hace por medio de la membrana del retículo endoplasmático rugoso. Cuando se rompe la membrana nuclear, automáticamente lo que hace el retículo endoplasmático rugoso es aportar parte de su membrana para poder regenerar nuevamente la membrana nuclear y de esa manera volver a definir los límites del compartimento. Por otro lado, es muy importante acotar que, volviendo al tema de la membrana nuclear, a intervalos regulares existen pequeños puntos de fusión. Estos pequeños puntos de fusión no son más que una pequeña zona en donde la lámina nuclear interna y la lámina nuclear externa se fusionan para constituir algo que se denominan los poros nucleares. Y a final de cuentas van a estar constituyendo algo que nosotros denominamos como complejo poronuclear, ¿okay? Que ya lo vamos a ver más adelante. Fíjense, aquí en la foto lo tenemos bien delimitado. Esto es un poro nuclear, ¿sí? A intervalos regulares tenemos estructuras como estas, que constituyen los poros nucleares, que sirven básicamente para el transporte bidireccional de algunas moléculas. Ya lo vamos a ver más adelante. Tenemos, fíjense en esta foto, el retículo endoplasmático rugoso, tenemos una serie de mitocondrias y tenemos entonces todo el material intranuclear. Por otro lado, es muy importante que ustedes estén claros de que así como existen elementos del citoesqueleto celular que están asociados al citoplasma de la célula, también tenemos un grupo de filamentos. Son filamentos intermedios que se encuentran en el interior del núcleo y que propician tanto la forma como la rigidez a la membrana nuclear, y a su vez otra de las características más importantes de esta lámina nuclear
es que la lámina nuclear tiene la capacidad de poder rearmarse, o mejor dicho, desarmarse durante el proceso de la mitosis y rearmarse al finalizar el proceso de la mitosis. Es decir, que tanto el retículo endoplasmático rugoso nos ayuda, en este caso, a poder renovar nuevamente la membrana, corrigiendo el defecto que se produjo en la membrana nuclear, y la lámina nuclear nos va a permitir entonces sellar nuevamente al núcleo internamente, ¿sí? Y esto se da gracias a la disposición de estas láminas en el interior del núcleo, como lo podemos observar en este esquema. Fíjense, esto es la membrana con su espacio perinuclear, las dos láminas, y lo que tenemos por dentro son las láminas con todos los materiales intranucleares. Además de esto, es muy importante detallar lo que vendría siendo el complejo poronuclear. Les había comentado que a intervalos regulares en la membrana existen puntos de fusión. Esos puntos de fusión terminan constituyendo estos poros que nos permiten transportar moléculas desde el interior del núcleo hacia el exterior del núcleo, ¿okay? Es decir, hacia el citoplasma. Y a la inversa, podemos entonces, por medio de estos complejos poros nucleares, introducir una proteína citoplasmática al interior del núcleo. El complejo poronuclear se va a constituir principalmente por dos anillos, un anillo externo que mira hacia el citoplasma y un anillo interno que mira hacia el nucleoplasma, ¿sí? Cada uno de estos elementos presenta una orientación específica y se supone que en cada anillo existen unas 8 proteínas. Además de esto, cada una de estas subunidades se encuentran unidas a una subunidad transportadora que se encuentra específicamente en la porción central de estos puntos de fusión, que corresponde a la proteína que nos permite movilizar esos elementos de un punto a otro. Ahora, el transporte bidireccional de las moléculas se da por canales de difusión simple y moléculas transportadoras. Estas moléculas transportadoras pueden ser tanto importinas como exportinas. Ahora, las importinas básicamente son aquellas moléculas transportadoras que nos permiten importar, es decir, podemos traer hacia el interior del núcleo un grupo de moléculas, mientras que las exportinas hacen todo lo contrario, es decir, sacan moléculas desde el interior del núcleo hacia la periferia, ¿sí? De acuerdo a la naturaleza de esta molécula transportadora, entonces el movimiento de moléculas va a tener una dirección diferente. Ahora, ya dicho todo esto, podríamos resumir las funciones del nucleolema. La primera de ellas va a ser que va a funcionar como un medio de separación física entre el nucleoplasma y el citoplasma. Sabemos que el nucleoplasma vendría siendo entonces toda esa sustancia que se almacena en el interior del núcleo, sin contar también a la cromatina, que es una forma de organización del ADN, y el citoplasma, que vendría siendo todas las estructuras y todas las sustancias que se encuentran inmediatamente por fuera de la membrana nuclear. Se va a encargar principalmente de la regulación de la entrada y salida de moléculas, como ya les había comentado. Va a establecer la forma del núcleo y contribuye a la organización interna del núcleo. Ahora, pongámonos un poco más detallistas respecto al nucleoplasma. El nucleoplasma lo podemos definir básicamente como un material líquido intranuclear que no es cromatina ni es nucleolo. ¿Por qué no es cromatina ni es nucleolo? Porque la cromatina en este caso hace referencia al material genético que sí se encuentra en el interior del núcleo, mas no es lo mismo que el nucleoplasma, son cosas diferentes. ¿Cómo está constituido químicamente el nucleoplasma? Por agua, electrolitos como sodio y potasio, y vamos a encontrar algunas inclusiones cristalinas y víricas. Entonces, fíjense cómo esto guarda íntima relación con lo que les estaba comentando de los poros nucleares. Las proteínas que se encuentran en el interior de este núcleo ingresan
a través de lo que vendría siendo el complejo poronuclear y se almacenan en el interior del núcleo. Un ejemplo de esto podría ser la ADN polimerasa, ¿okay? Entre otras proteínas que nos pueden servir para lo que vendría siendo la transcripción y el procesamiento del ARN. Ok, hablemos ahora acerca de la cromatina. ¿Qué es la cromatina? La cromatina es simple y llanamente un material nuclear que está formado por ADN y un grupo de proteínas. Son las famosas proteínas histonas y las proteínas no histonas. Es decir, es una forma de organización del material genético frente a un grupo de proteínas. Ahora, la cromatina no siempre la vamos a observar de la misma manera en todas las células, puesto a que la cromatina o la disposición de la cromatina va a depender de la actividad metabólica de la célula. En algunas células vamos a encontrar un tipo de cromatina que se denomina la heterocromatina, y en otro tipo de células vamos a encontrar la famosa eucromatina. Ahora, esto en periodo de interfase. La interfase básicamente la definimos como un periodo de tiempo en donde la célula se prepara para una nueva división celular. Es decir, es el intervalo de tiempo que se encuentra entre una división celular y otra división celular. Es exactamente el periodo de tiempo que se encuentra en el medio. Pasamos de una división celular, pasamos entonces a una interfase y posteriormente pasamos a una división celular nueva. ¿Qué va a pasar durante la interfase? Durante la interfase se van a llevar a cabo todos aquellos mecanismos de preparación para que la célula pueda dividirse sin ningún tipo de problemas. ¿Ok? Entonces, ¿dónde vamos a observar cromatina? Solo en células que se encuentren en periodo de interfase. ¿Por qué? Porque la organización del material genético va a ser diferente en el caso de las células que se encuentran en plena división celular. Ahora, queda a veces un poco al aire cuando a uno le dicen que la cromatina es simple y llanamente una forma de organización del material genético frente a proteínas histonas y no histonas. Ok, pero ¿qué significa eso? Bueno, fíjense, para eso les traje esta pequeña representación gráfica de más o menos cómo se encuentra organizado el material genético en el interior del núcleo en el periodo de la interfase. Es decir, todo esto que ustedes están observando acá se denomina nucleosoma y forma parte de la cromatina. Y les explico, los pongo en contexto. Esto que ustedes observan acá, estas pequeñas pelotitas, son representaciones gráficas de proteínas, de las proteínas histonas. ¿Ok? Esta banda que ustedes observan acá, que generalmente tiene dos vueltas alrededor de este octámero de proteínas, es el ADN, es el material genético que se encuentra enrollado en ese grupo de proteínas intranucleares. Ahora, las proteínas histonas tienen su clasificación, ¿ok? Tenemos las proteínas histonas H1, tenemos las proteínas histonas H2A, H2B, H3 y H4. ¿Ok? Ahora, H2A, H2B, H3 y H4 presentan un par. Es decir, existe un par de H2A, un par de H2B, un par de H3 y un par de H4. Si multiplicamos 4 por 2, va a dar 8. Es decir, que estas estructuras que ustedes observan que están siendo abrazadas por el material genético corresponden a 8 proteínas: 2H2A, 2H2B, 2H3 y 2H4. Y por fuera de este octámero de proteínas tenemos una histona H1, que es otra proteína perteneciente a la familia de las histonas. ¿Qué es la heterocromatina que ya había mencionado con anterioridad? La heterocromatina es simple y llanamente aquella cromatina condensada en el interior del núcleo, que básicamente va a ser la responsable de que el núcleo se vea intensamente basófilo, o por lo menos intensamente basófilo en algunas porciones del núcleo.
¿Qué significa que en este caso sea una cromatina condensada? Quiere decir que es básicamente una cromatina que está organizada de forma tal que es sumamente difícil poder leerla. No es una cromatina laxa, no es una cromatina que puede ser leído con facilidad. Por ende, ¿dónde vamos a encontrar núcleos que presenten heterocromatina? Solo en aquellas células que se encuentren metabólicamente inactivas. ¿Qué quiere decir esto? Metabólicamente inactivas quiere decir que tienen una escasa tendencia a la producción de proteínas. Un ejemplo de esto podrían ser los linfocitos, que forman parte de la familia de glóbulos blancos, y tenemos también a los espermatozoides. La heterocromatina va a ser visible al microscopio óptico como una zona completamente basófila, es decir, muy oscura. ¿Ok? Ahora, la forma de organización de la heterocromatina es algo bastante variable entre los diversos tipos de células, puesto que podríamos tener algunas células que en su constitución total, todo el núcleo esté lleno de heterocromatina. Mientras que podríamos encontrar algunas células que pueden presentar heterocromatina en algunas zonas en particular. Por ejemplo, tenemos la heterocromatina marginal, que básicamente corresponde a esa cromatina que se encuentra asociada a la membrana nuclear. ¿Ok? Es decir, se encuentra en la parte más periférica del núcleo. Por otro lado, podríamos encontrar unos pequeños gránulos de heterocromatina, que son unos pequeños cúmulos densos de heterocromatina que se pueden encontrar. Por ejemplo, aquí hay gránulos de heterocromatina. ¿Ok? Fíjense cómo existen algunos puntos del núcleo, por lo menos acá, donde hay un grupo de cúmulos densos de heterocromatina. Y en una última instancia podríamos hablar acerca de la cromatina asociada al nucleolo, que es básicamente una forma de organización de la heterocromatina alrededor del nucleolo. Imagínense que está el nucleolo e inmediatamente por fuera de ella tenemos cromatina asociada al nucleolo, que en estas fotos no la evidenciamos, pero la podemos evidenciar en algunos preparados. Ahora, tenemos otro tipo de cromatina que nosotros vamos a denominar como eucromatina. La eucromatina es simple y llanamente una cromatina laxa, una cromatina suelta, una cromatina que está dispersa en todo el nucleoplasma y que indica básicamente que la célula está metabólicamente activa. ¿Ok? Es decir, que la cromatina está extendida de modo tal que una célula es libre de poder leer esa información genética contenida en el ADN y posteriormente transcribirla o elaborar cierto tipo de proteínas a su conveniencia. Algo característico de la eucromatina es que la eucromatina es un elemento que no es visible al microscopio óptico. Por ende, nosotros tenemos que suponer que existe eucromatina en aquellos núcleos donde no se vea heterocromatina. ¿Por qué? Porque el núcleo se va a ver claro, no se va a ver oscuro como el caso de la heterocromatina. Y ojo, estas imágenes que tenemos acá, la de la izquierda, esta que ustedes observan acá, se presta a la confusión, puesto a que esta célula que ustedes están observando es una motoneurona del asta anterior de la médula espinal. Si ustedes vieron la clase de organoides, van a darse cuenta que el citoplasma se tiñe de una manera muy intensa. ¿Ok? Eso no corresponde a heterocromatina, porque no estamos hablando del núcleo, estamos hablando del citoplasma. Eso corresponde a los corpúsculos de Nissl, o también denominados grumos de Nissl. ¿Ok? Que es parte de unos organoides celulares, en este caso el retículo endoplasmático rugoso, que se encuentra en el soma neuronal, en el cuerpo de la neurona. Mientras que el núcleo es todo esto que ustedes observan acá. Fíjense cómo se observa completico la diferencia. Tenemos citoplasma por acá afuera y todo lo que tenemos acá es el núcleo. Fíjense la diferencia en la tonalidad. Y si ustedes se dan cuenta, sabrán
que no existe heterocromatina aquí, porque no estamos observando un núcleo sumamente basófilo, estamos observando un núcleo que apenas se tiñe. Entonces es allí donde nosotros suponemos que existe eucromatina, porque es una célula metabólicamente activa, es decir, que está en una constante producción de proteínas. Otro ejemplo de ello podrían ser los hepatocitos, que son células que están en una constante producción de proteínas. Otro ejemplo de esto vendría siendo también los hepatocitos, que son células que son metabólicamente activas. Y bueno, en la foto que tenemos acá, bueno, tenemos prácticamente lo mismo. Acá tenemos otra neurona. Y fíjense cómo tenemos el citoplasma del soma neuronal, también denominado pericarium, lo verán en el sistema nervioso. Tenemos el núcleo presenta su respectivo nucleolo, que lo observamos acá, pero fíjense entonces cómo el núcleo no está teñido de una manera tan intensa. Entonces ya ahí sabemos que existe eucromatina, a pesar de que en la parte más periférica sí logramos observar un pequeño borde un poco más intenso. Entonces ya ahí sabemos que tenemos heterocromatina asociado a la membrana nuclear, es decir, es una heterocromatina marginal, y a su vez también tenemos eucromatina, con predominancia de eucromatina en este caso. Ahora, por otro lado, es muy importante que nosotros conozcamos cuál es la forma de organización del núcleo celular cuando se encuentra en interfase, es decir, en un proceso de preparación para la división celular, y cuál es la organización del material genético cuando nos encontramos en una etapa de división celular, porque la organización es muy diferente. Fíjense, a nuestra mano izquierda tenemos una imagen donde podemos observar diferentes hilos, ¿sí?, que básicamente harían un ejemplo de cómo se encontraría entonces el material genético ordenado en el interior del núcleo en una célula en periodo de interfase. Así se observa la cromatina. Mientras que a nuestra mano derecha vamos a encontrar entonces los famosos cromosomas. Fíjense cómo son cuerpos bien organizados. Ya les había comentado que básicamente cada una de las células tenía que pasar por un proceso de interfase para poder llegar a una etapa de división celular. Y también les había comentado que cada una de las células que van a llevar a cabo un proceso de división celular tienen que tener una forma de organización específica del material genético. Esa organización específica del material genético durante la etapa de división es esta que nosotros estamos observando acá. Son los famosos cromosomas, ¿sí? Los cromosomas son simple y llanamente cuerpos condensados de material genético, ¿sí? Estudiando la forma de cada uno de estos cromosomas, vamos a darnos cuenta que ellas están constituidos por cromátides hermanas. ¿Qué son las cromátides hermanas? Son estos cuerpos verticales que nosotros observamos acá. Fíjense, esto es una cromátide y esto que tenemos del lado contrario es otra cromátide. Cada uno de ellos presentan un punto de unión que se denomina el centrómero, ¿sí? Y de acuerdo al punto en donde este centrómero medie la unión entre cada uno de estas cromátides, toman un nombre diferente, como los observamos acá: metacéntrico, submetacéntrico, acrocéntrico y telocéntrico. Ahora, cada uno de estas cromátides, que son estos cuerpos verticales, están constituidos por dos brazos. Tenemos un brazo corto, que es el brazo superior, el más pequeño de todos, y tenemos un brazo largo, ¿sí? Ambos brazos entonces están unidos a los brazos de la cromátide hermana contraria. Ahora, cada uno de estos cromosomas presentan 4 extremos, es decir, tenemos 2 extremos superiores, 2 extremos inferiores. Ellos toman el nombre de telómero. Hablemos acerca de los cariotipos. Los cariotipos son una representación gráfica de lo que vendría siendo la carga cromosómica total de cada una de las células. Gracias a ella podemos entonces estudiar la composición cromosómica de dichas células y evidenciar cualquier tipo de patología que se encuentre asociada a alguna anormalidad en la carga cromosómica.
Me gustaría que entiendan que existen dos tipos de células en nuestro organismo, o las podemos dividir en dos clases. Por un lado hablamos de los gametos sexuales, como células gonadales o células sexuales, ¿sí? A la otra clase de células que estoy por mencionarles, que en este caso son las células somáticas. Las células somáticas son simple y llanamente aquellas células que constituyen a nuestros tejidos, ¿sí? Ya una vez dicho esto, es importante acotar que cada una de estas células pasa por divisiones celulares diferentes. Por un lado tenemos la meiosis, que corresponde a el tipo de división que sufren las células sexuales o gonadales, o los gametos, que lo tenemos a nuestra mano izquierda. Esta es la carga cromosómica total de los gametos masculinos y femeninos. Ya vamos a detallar esto más adelante. Y por otro lado también tenemos un proceso denominado mitosis. La mitosis en este caso vendría siendo otro tipo de división celular que sufren las células somáticas, es decir, las células que constituyen nuestros tejidos propios. Ahora, sabiendo esto, hay que acotar que la meiosis es un proceso en donde se reduce el número de cromosomas en cada una de las células sexuales hasta conseguir un número haploide de 23 cromosomas por cada una de estas células. Ahora, la carga cromosómica total de este tipo de células está constituida por 22 autosomas, ¿sí? Como podemos observar acá en la foto, fíjense cómo en cada ítem observamos un cromosoma diferente. La carga total de estos autosomas son 22, fíjense que son cromosomas impares, y por otro lado tendríamos un cromosoma más para completar el número de 23. Este puede ser un cromosoma X o puede ser un cromosoma Y, que corresponde a los cromosomas sexuales. En el caso de los ovocitos, estos siempre van a presentar un cromosoma X aparte de los autosomas. Esto es reglamentario en el caso de los ovocitos. Y en el caso de los hombres, el espermatozoide puede tener una carga sexual X o puede presentar un cromosoma sexual Y. Es variable. De manera que cuando se produce el proceso de fecundación, básicamente se van a unir los 23 cromosomas, contando los autosomas del padre y el cromosoma sexual del padre, que puede ser X o puede ser Y, junto a los 23 cromosomas de la madre, contando sus respectivos 22 autosomas, más un cromosoma X reglamentario, ¿sí? Esto es muy importante, puesto que después de este proceso vamos a conseguir que las células tengan un número diploide de cromosomas, es decir, por cada ítem que observamos acá, es decir, por cada número, vamos a observar un par de cromosomas, como vemos acá en el lado derecho. Fíjense, aquí hay un par, aquí hay otro par, aquí hay otro par. Uno de estos cromosomas proviene de la madre, otro cromosoma proviene del padre, y así sucesivamente con los demás ítems, ¿sí? Hasta completar una carga global de 46 cromosomas. A partir de ella, este cigoto, este producto de la concepción o este huevo, comienza entonces a sufrir un número específico de divisiones mitóticas. En las divisiones mitóticas, algo característico que hay que mencionar de ellas es que para que se pueda dar una división mitótica, dicha célula tiene que replicar o duplicar su material genético para poder dar origen a dos células hijas genéticamente iguales a la madre, a la célula madre en este caso. Una vez que se haya producido la fecundación, ya nuestras células van a presentar 46 cromosomas, de los cuales 44 cromosomas corresponden al grupo de los autosomas, es decir, cromosomas que son encargados básicamente de dar origen
a las características físicas de cada uno de los tejidos y vamos a tener un par de cromosomas sexuales, bien sea XX o XY. Ahora, ¿cómo se obtiene XX o XY? Eso va a depender del proceso de la fecundación en el momento en el que se haya realizado, puesto a que, vuelvo y repito, el ovocito siempre presenta una carga cromosómica X o un cromosoma sexual X, que es el que siempre va a donar la madre, y el padre puede aportar X o Y. En el caso de que el padre aporte una X más, vamos a tener una carga sexual XX, dos cromosomas X. Y en el caso de que el padre haya aportado un cromosoma Y, vamos a tener XY. Va a desarrollar un sexo cromosómico masculino. En el caso de ser XX, desarrolla un sexo cromosómico femenino. Existe una forma de saber si el tejido que estamos observando proviene de una mujer o proviene de un hombre. Y esto va muy enlazado a lo que les estaba comentando anteriormente. De acuerdo a la carga cromosómica que presentan las células de un individuo masculino o femenino, van a haber algunas características histológicas, o mejor dicho, una característica histológica principal que hay que observar para poder saber si estamos hablando de un tejido que proviene de una mujer o de un hombre. Esto es lo que nosotros denominamos como corpúsculo de Barr o cuerpo de Barr. Acuérdense siempre que va con doble R, por favor. El corpúsculo de Barr básicamente aparece en las mujeres, puesto a que ellas presentan una doble carga cromosómica X en lo que respecta a los cromosomas sexuales, cosa que no pasa con los hombres, ¿sí? Al ellas presentar dos cromosomas X, uno de esos cromosomas va a estar en una constante actividad, ¿ok? Mientras que el otro cromosoma X se va a encontrar inactivado, ¿sí? Y lo vamos a poder evidenciar entonces en forma de esta estructura asociada a la membrana nuclear. Ahora, el nucleolo es básicamente una estructura intranuclear que no posee ningún tipo de membrana y es básicamente el encargado de la síntesis de RNA ribosomal, que es básicamente utilizado para lo que vendría siendo el ensamblaje inicial de los ribosomas. Cabe destacar que esta estructura solamente puede ser observada en la interfaz en algunas células específicas y corresponde a una estructura altamente basófila de una cantidad, tamaño y localización bastante variables. ¿Okay? Va a estar muy desarrollado sobre todo en aquellas células que se encuentren activas en la síntesis proteica, y la misma básicamente va a estar rodeada por un conjunto de ARN ribosomal y un grupo de proteínas con una pequeña cantidad de bucles de ADN, que es lo que nosotros estábamos denominando en unas láminas anteriores como cromatina asociada al nucleolo, que formaba parte de la heterocromatina. Bueno chicos, hemos llegado al final de esta ponencia. La bibliografía recomendada para este tema es el blog Fawcett y el libro de Ross. Son excelentes libros y tienen una información bastante resumida y concreta acerca de lo que estábamos hablando hasta hace poco. Muchísimas gracias por su atención.